Buenos días, bienvenidos. Estamos hoy celebrando el Día de las Abejas, aunque en realidad es mañana. Lo vamos a celebrar con María Sánchez Vadillo, que tenemos la suerte de que ha venido a presentar su libro sobre las abejas. María Sánchez es naturalista, es divulgadora ambiental, ha escrito un montón de libros sobre naturaleza que luego podéis buscar. También tenemos un webinar anterior que hizo sobre inteligencia animal. Y bueno, hoy nos vamos a centrar más en el mundo de las abejas, pero sabe un montón de cosas. Y como sabéis también, al final del webinar podéis escribir, o podéis ir escribiéndolo ya si queréis, cuando vayamos hablando, vuestras preguntas y dudas, y al final María las va a contestar, ¿vale? Bueno, os dejo ya con María y luego nos vemos. Muchas gracias, Gemma. A ti. Pues nada, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí para hablaros de mi libro, El libro de las abejas, de la editorial Libsam. Bueno, más concretamente voy a hablaros de sus protagonistas, que son las abejas. Como sabéis, son unos animales indispensables para el medio ambiente, para el equilibrio, y gracias a ellas conocemos el mundo tal como es, lleno de flores, de colores, y tenemos alimentos gracias a su indispensable función de polinización. Pero antes que nada, vamos a ver qué es una abeja. Si preguntamos por ahí a cualquiera, nos dirá que una abeja es un bicho amarillo y negro que hace miel y que pica. Bueno, esto no es del todo correcto. La fama de las abejas se la lleva la abeja melífera o la abeja doméstica, que es la más conocida. Y ni siquiera ella es amarilla y negra. En realidad, las abejas melíferas son marrón oscuro, lo que pasa es que les sale pelito rubio a franjas. Cuando son más jóvenes, son más rubitas y a medida que van envejeciendo, como todos, van perdiendo el pelito y son más oscuras. Pero en realidad, aparte de la abeja melífera, que es la abeja doméstica, existe una enorme diversidad de abejas silvestres. Solamente en España hay unas 1.100 abejas silvestres y en el mundo se estima que hay unas 20.000 especies diferentes de abejas silvestres. Las que tenemos aquí son tan variables que en cuanto a tamaño, formas, costumbres. Por ejemplo, tenemos la Psilocopa violácea, que seguramente la conocéis, es un abejorro grande, negro, con las alas así azuladas, con reflejos irisados. La Psilocopa violácea puede medir hasta 5 centímetros de envergadura. Y, por ejemplo, la más pequeñita son las abejas meliponas americanas, que pueden medir unos 2 milímetros de envergadura. Pero bueno, luego hablaremos un poquito más de las abejas solitarias. Aquí tenéis, por ejemplo, a la izquierda el Bombus terrestris, el abejorro típico, que es amarillo y negro con el culete blanco, y a la derecha una eucera de grandes antenas. Todas ellas, a pesar de sus diferentes características, son abejas igualmente. No confundir tampoco las abejas, por ejemplo, con distintas avispas, especies de avispas, o con los sírfidos. Los sírfidos son las moscas de las flores. Seguramente muchos de vosotros habéis visto alguna vez un insecto que se queda aquí parado, cernido en el aire delante de vosotros, y que tiene normalmente pues, franjas, colores amarillos y negros, muy parecidos a abejas y avispas. En realidad son moscas, simplemente. Lo que pasa es que adoptan estos colores gracias a una cosa que se llama mimetismo batesiano, para que sus posibles depredadores las confundan con abejas y avispas, se piensen que tienen aguijón y no vayan a atacarlos. Pero bueno, se diferencian básicamente en que las abejas tienen, como ahora veremos, 2 pares de alas, las moscas tienen un par de alas y las moscas también tienen los ojos muy, muy grandes. Entre otras diferencias, claro, porque las moscas no tienen aguijón.
Pues vamos a ver cuál es la anatomía general de una abeja. Nos vamos a centrar sobre todo en la abeja melífera, ya que las abejas silvestres son muy poco conocidas, no solamente para el público en general, sino también para la ciencia. Pero bueno, vamos a ir metiendo datos de unas y de otras. Las abejas tienen, como hemos dicho, 2 pares de alas. Lo que pasa es que a veces parece que tienen un único par, porque enganchan las alas de delante con las de detrás con una especie de ganchitos pequeñitos, sobre todo cuando tienen que planear. Entonces parece que solo tienen 2 alas. Pero cuando las vemos que se van a posar en las flores, entonces sí que se ven bien esos 2 pares de alas. Tienen 6 patas, como todos los insectos. Tienen un par de antenas. Las antenas son como unas pajitas huecas que tienen en su interior unos pelillos y unos nervios, y en ellas radican sus sentidos del olfato, del tacto y del oído. El olfato es fundamental para las abejas. Básicamente se comunican a través del olfato por feromonas, como ya veremos más adelante. Sobre todo es imprescindible para las abejas melíferas y su vida social. Luego las abejas tienen 5 ojos, aunque normalmente solo veamos esos 2 ojos enormes, tienen 3 ojos más aquí arriba, 3 ojos simples que se llaman ocelos. Con estos 3 ojos simples, ellas son capaces de diferenciar las intensidades de luz. Y con los ojos grandes son ojos compuestos formados por miles de ojitos pequeñitos a través de los que ellas ven el mundo como pixelado. También tienen unas mandíbulas. Las abejas melíferas las utilizan sobre todo para moldear la cera con la que ellas construyen la colmena, y otras abejas las abejas silvestres las utilizan para, construir sus nidos, que luego lo veremos un poquito más adelante. Tienen una trompita, una probóscide, a través de la que ellas absorben el néctar, y ese néctar en las abejas melíferas, el néctar se acumula en el buche, no pasa al estómago. Y resulta que entre el buche y el estómago, las abejas melíferas tienen una pequeña válvula, de manera que solo pueda pasar al estómago la cantidad imprescindible de néctar para que ellas tengan la energía suficiente para volar y volver a la colmena. Lo fundamental es que estas abejas lleven a la colmena la mayor cantidad de néctar posible, no se lo coman, sino que lo devuelvan a la colmena para construir la miel, gracias a la que ellas podrán sobrevivir sobre todo al invierno. Y luego, claro, todas las abejas tienen mucha pilosidad para que el polen se pueda quedar pegado a su cuerpo. Incluso las abejas, cuando van volando, generan electricidad estática al contacto con el aire, y al posarse en una flor, muchas veces los diminutos granitos de polen saltan y se pegan a sus pelitos. Hay diferentes formas de recoger el polen según las distintas especies de abejas. Las abejas melíferas, por ejemplo, tienen una especie de cestillo que se llama corbícula, lo podéis ver en la foto de arriba a la izquierda, que se llama corbícula, y consiste en una depresión que tiene en las patas traseras y unos pelillos largos que se pueden hacer más o menos pequeños, y se puede hacer como una bolsita para que ahí vayan almacenando el polen, que lo devolverán a la colmena. Luego hay otras abejas, por ejemplo, como en la foto de en medio abajo. Esas abejas, como las Melitidae, la familia Melitidae, tienen unos pelitos muy largos, no tiene corbículas, sino que tienen lo que se llama escopas. Y son unos pelitos muy largos donde ellas dejan pegado el polen. De manera que parece que estas abejas tienen pantaloncitos de polen. En la foto de la derecha arriba vemos a la familia Megachilidae. Esas abejas recogen el polen con el abdomen. Tienen unos pelitos bien largos o rizados, como la colita de un cerdo, y en ellos se pega muy bien el polen. ¿Qué pasa? Que este sistema de las Megachilidae, por ejemplo, es menos efectivo que el de las abejas melíferas, pierden más polen, con lo cual estas abejas tienen que hacer más viajes a las flores y son unas polinizadoras más efectivas. El polen básicamente es el alimento de las larvas de abejas, porque tiene muchas proteínas, y los adultos se alimentan de néctar fundamentalmente. Bueno, pues vamos a ver la abeja doméstica o la abeja melífera.
Son muy conocidas, se han realizado muchos experimentos al respecto, puesto que el hombre, el ser humano, lleva miles de años recolectando miel y otros productos de las abejas melíferas. Son abejas eusociales, que significa que es el nivel más alto de sociabilidad en los insectos. En las colmenas viven varias generaciones, los adultos se encargan de alimentar a las larvas y bueno, pues hay una casta reproductora y una casta no reproductora. En cuanto a las castas de las abejas melíferas, tenemos la reina, hay una sola reina por colmena, es la que más vive 4 o 5 años y es la encargada de poner los huevos. Se podría decir que es la madre de toda la colmena. Luego tenemos a las obreras, que son las más abundantes en una colmena y las que realizan todo el trabajo. Obreras, en un buen momento puede haber entre 30.000 y 80.000 obreras en una colmena en su momento álgido. Son muy importantes pues por eso, porque realizan todas las tareas que hay que realizar. Y luego tenemos los zánganos, que es el que está en la foto de ahí arriba. Los zánganos son un poquitín más grandes que las obreras, no tienen aguijón, solo tienen aguijón las obreras y la reina. Tienen los ojos enormes, casi como de mosca. Y bueno, pues son un poquito baguetes. Básicamente su única función es la de fecundar a la reina y bueno, colaboran en otras tareas como elaborar la miel, enfriar la colmena o calentarla cuando hace falta, pero poco más. La reina, que la veis ahí en la foto rodeada de obreras, es la más grande de todas, tiene un abdomen muy, muy grande, porque se va a pasar toda su vida poniendo huevos. La reina pone los huevos en las distintas celdillas de la colmena. La colmena, bueno, como sabéis, está hecha de cera. Las abejas empiezan a la elaboran como en lenguas, de arriba a abajo, y hacen varias lenguas. En la parte exterior es donde van a almacenar la miel y en la parte interior, digamos, es donde va a estar la cría y donde se va a hacer la puesta y donde va a estar la reina, siempre protegida por las obreras porque es la más importante. Entonces la reina empieza a hacer la puesta de huevos, pone un huevo dentro de cada celda, el huevo es diminuto, al principio está de pie, luego se va tumbando, al tercer día de ese huevo emerge una larva muy chiquitita. Esa larva va a ser alimentada por las obreras durante sus 3 primeros días de vida con jalea real, que es una sustancia que producen las obreras jóvenes. Y durante los 3 días siguientes le van a dar una papilla de polen y néctar a las obreras. Luego realizará la metamorfosis y ya emergerá como adulta. Eso a las obreras y a los zánganos. Sin embargo, la reina, a diferencia de estos, va a ser alimentada toda su vida únicamente con jalea real. De ahí que sea tan grande. Esa es la diferencia básica entre la reina y las obreras. Las obreras, según su edad, van a tener distintas funciones. Nada más nacer, se ponen a limpiar toda la colmena. Después, a los pocos días, en la cabeza, le salen unas glándulas que se llaman glándulas hipofaríngeas y son las que segregan la jalea real. Por lo tanto, esas obreras, muy jovencitas, son las encargadas de alimentar a todas las larvas de la colmena, así como a la reina, que como hemos dicho, la reina únicamente va a comer jalea real. Después atenderán diversas funciones y ya cuando son más maduritas, aproximadamente a los 18 o 20 días de edad, las obreras viven unos 45 días. Aproximadamente a los 18 o 20 días de edad, a las obreras les salen otras glándulas que son las glándulas de la cera. Estas glándulas les salen en el abdomen. La cera sale como una gotita líquida que se endurece al contacto con el aire. Entonces se forman unas plaquitas que la abeja obrera va a coger con sus patitas, se las lleva a la boca, las mezcla con la saliva, las moldea y van haciendo una cadena, se las van pasando a la última de la cadena, que es la que va a ir construyendo el panal de cera. Posteriormente, esas obreras tendrán unas funciones de vigilancia en la colmena.
No van a dejar pasar a ninguna abeja obrera de otra colmena, porque cada colmena huele diferente. Solamente la dejarían pasar si esa abeja obrera llegara cargada de polen. Entonces la dejan entrar en la colmena, dejan que vacíe el polen y luego ya la echan fuera. También hay un montón de animales pues, que están interesados en entrar en las colmenas para comerse la rica miel que está almacenada, claro. Por ejemplo, ratones suelen entrar. Matar a ese animal y van a sacar las partes que puedan sacar del mismo. Pero como un ratón, por ejemplo, es muy grande para poderlo sacar, lo que van a hacer es envolverlo en propóleo. El propóleo evita que haya cualquier tipo de infección y van a dejarlo ahí almacenado en la colmena sin que produzca ninguna infección. La reina, la reina seguirá poniendo huevos toda su vida y normalmente no va a salir de la colmena hasta que acabe su vida, a menos que haya una enjambrazón de la que luego hablaremos. Como las abejas son insectos sociales y viven en la colmena, tienen que tener una comunicación muy importante. Es fundamental. Para ello, por un lado, como decía, pues se guían por el olfato. Los insectos sueltan un olor que se llama feromonas, que les indica un montón de cosas. Como os he dicho, cada colmena huele diferente. Por ejemplo, si una abeja va a una flor, coge todo el néctar de esa flor la marca con un olor que indica que esa flor está vacía, que no tiene más néctar y que no vaya nadie más a recoger comida de esa flor porque es perder el tiempo. Si una abeja se pierde, también sueltan esa feromona para que ella sea capaz de encontrar el camino de vuelta a casa. Y sobre todo las abejas están continuamente aseando y lamiendo a la reina. De esta forma, el olor de la reina se va impregnando por toda la colmena. ¿Qué pasa? Cuando la reina está enferma o la reina se ha muerto, ese olor ya no está por la colmena de la misma manera, se ha debilitado o ha desaparecido. Entonces, eso indica a las obreras que tienen que criar una nueva reina. ¿Y cómo lo harán? Pues eligiendo una larva de menos de 3 días, que esté todavía comiendo jalea real, y en vez de darle una papilla de polen después, la van a seguir alimentando con jalea real. Bueno, pues el olor es una forma muy importante de comunicarse, pero otra forma muy curiosa y que le valió el premio Nobel a Carl von Fritsch por el descubrimiento es que las abejas bailan. Efectivamente, cuando una abeja exploradora sale, que las abejas exploradoras son las más viejecitas, las que salen a recolectar el polen y el néctar son las más viejas de la colmena, porque realmente cuando salen al exterior hay más peligros de morir, de que les cace una araña, un pájaro. Y cuando esa abeja sale al exterior, detecta las flores más ricas, con el néctar más rico. Entonces vuelve a la colmena y ¿cómo se le explica a las demás dónde están esas flores con el néctar tan rico? Pues haciendo un baile. Ese baile depende de a qué distancia estén las flores. Si las flores están entre unos 25 o 100 metros, el baile que harán será un semicírculo. Cuanto más lejos, más se complicará el baile porque más direcciones tendrán que dar. Entonces se va convirtiendo como en un 8 aplanado. Pero si las flores están a más de 100 metros, las abejas van a hacer un 8 perfecto, 2 semicírculos y la línea recta entre los 2 semicírculos indicará la dirección exacta a la que se encuentran las flores con respecto al sol. Para las abejas dentro de la colmena el sol siempre está en la vertical. Así que si ellas hacen la danza a unos 90 grados respecto a la vertical de la colmena, las flores estarán a unos 90 grados respecto al sol, esté el sol donde esté. Incluso las abejas miden el tiempo invertido en gasto energético. Entonces, por ejemplo, si tienen que rodear una montaña para llegar a su destino, las abejas bailarán en línea recta, pero
bailarán indicando que la distancia es mayor de la que realmente es, puesto que tienen que rodear esa montaña. Así que, bueno, aparte las abejas van emitiendo un zumbido y van moviendo el abdomen. Con todas esas indicaciones, el resto de la colmena sabe exactamente dónde tiene que ir para recoger el néctar. Me pone aquí que la batería se está agotando. Bueno, pues seguimos. Si me deja un segundín. Esto de los problemas técnicos. Bueno, pues las abejas melíferas viven, como sabemos, viven en las colmenas y hacen miel. Sabes lo que estás moviendo, pero la versión no está. Tú no sabes. Vale. Tú te has quedado ahí parado. Así. No, tranquilo. No quiero pararlo, porque me pare tengo que hacer la presentación del principio y todo desde el principio. Vamos en datos. ¿Y será internet? Vamos a ser al aire o qué será. No, pero es que se ha apagado el ordenador, no es que se ha quedado sin. Ya. Que no tenía batería.
ha perdido el libro. ¿Me iba bien? Coge la punta. Yo te lo cuento. No tengo ni idea de qué le pasa. ¿Qué hace? No tengo ni idea. Le he reiniciado ya el programa y todo. Ha dicho algo, Raúl, que se nos escucha. Sí. ¿La has puesto? Entonces nos está oyendo. Ahora se os escucha, pero la pantalla se ve como dividida. En una parte paralizada y la otra se ve que estáis trasteando. Vamos a intentar seguir. ¿Ya está? Vale. Sigue por donde ibas. Empiezo otra vez. No, pero no ibas. Bueno, pues perdón por estos pequeños problemas técnicos. Espero poder retomar el hilo por donde iba. Bueno, pues os decía que las abejas melíferas son las únicas que hacen miel en Europa. Hay otras abejas que hacen miel en América, las meliponas, porque son las únicas que sobrevive toda la colonia al invierno. En la colmena, en otoño se expulsa a los zánganos de la colmena, puesto que ya han cumplido su cometido y han fecundado a la reina. Y si se quedasen dentro de la colmena para pasar el invierno, serían unas bocas que alimentar que tampoco aportarían nada a la colmena, puesto que no trabajan. Entonces, las abejas necesitan almacenar el néctar para poder sobrevivir al invierno. Y para ello, ellas, como son muy listas, se dieron cuenta de que si almacenaban el néctar en las celdillas y luego las tapaban con cera, con una tapita de cera, el néctar tiene muchísima humedad, tiene un 95%, entonces se pondría malo. Y se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer era, batiendo sus alitas, evaporar el agua sobrante del néctar y dejarlo en un 15%, que es la humedad que tiene la miel. De esta manera lo tapan y la miel se puede conservar perfectamente el tiempo que haga falta. De hecho, la miel es el único alimento que no se pone malo nunca. Creo que han encontrado miel en la tumba de los faraones egipcios y, hombre, no tenía las propiedades de la miel, pero se podía comer todavía. Ese es el motivo por el que las abejas melíferas hacen miel y el resto de abejas se alimentan de néctar, porque no sobreviven al invierno, salvo en el caso de los abejorros, que sobreviven solamente las reinas. Bueno, pues si las abejas melíferas viven en las colmenas, las abejas silvestres viven en distintos sitios. Por ejemplo, aquí tenemos algunos nidos de abejas silvestres. Algunas de ellas hacen sus nidos en tallos o cañas huecas, como los que podemos poner en un hotel de insectos, como vemos ahí. Los pueden separar en distintas cámaras de cría. En cada cámara almacenan una buena pelota de polen y ponen los huevos. Cuando nazca la larva se alimentará de ese polen. Otras abejas, como vemos ahí a la izquierda, hacen sus nidos en el suelo. Y lo mismo, excavan una galería, construyen varias celdas de cría donde van a almacenar polen y pondrán los huevos. Hay otras abejas, como las megachile, que se las llama cortadoras de hojas, porque hacen sus niditos con hojas. Ellas van cortando hojas de rosal o pétalos de flores y o bien elaboran su nido simplemente con hojas o hacen su nido en algún sitio hueco y lo recubren con hojas. Hay otras abejas de la familia Coletidae
que lo que hacen es recubrir sus nidos con una especie de sustancia líquida transparente parecida al celofán. Lo recubren por dentro sus nidos con eso para evitar que pueda haber infecciones, que puedan aparecer hongos y otras enfermedades. Y, por ejemplo, la Psilocopa violácea, la tenemos ahí abajo a la derecha, la abeja más grande de Europa. Ella lo que hace es con sus mandíbulas taladra un nido en la madera, generalmente en la madera muerta, y ahí es donde va a poner los huevos y va a construir su nido. Muchas veces la gente se pregunta cómo es posible que una abejita aparentemente frágil pueda excavar un nido en la tierra. Entonces os voy a mostrar un vídeo, creo que tarda unos segundos en salir, de cómo las abejas, en este caso es una Dasypoda crassicornis, construyen sus nidos, excavan sus nidos en la tierra. Es un proceso largo porque tienen que sacar toda la arenita para afuera, como podéis ver ahí. Tiene unas patas relativamente fuertes para excavar y desde dentro de la galería va sacando toda la arenilla fuera y la va dejando alrededor de su nido. Ahí dentro, cuando haya elaborado la galería, pondrá los huevos almacenará el polen en las distintas cámaras, pondrá los huevos, posteriormente sellará el nido y ahí dejará a sus crías para que cuando nazcan, al año siguiente normalmente, puedan alimentarse de ese polen y hacer la metamorfosis. Bien, pues las hembras son las que construyen los nidos y los machos de las abejitas silvestres o solitarias pues tienen que conformarse con dormir en las flores, lo cual tampoco está muy mal. Suelen elegir muchas veces flores que se cierren por la noche, así que, pues duermen sobre su comida, se podría decir como si nosotros durmiéramos sobre nuestra nevera o dentro de nuestra nevera. Duermen sobre la comida, por la noche esas flores se cierran, con lo cual les ofrecen protección y de día nuevamente se vuelven a abrir. Pero, sin embargo, otras abejitas, como el macho de la derecha, de Dasypoda, duermen haciendo equilibrios, enganchados con sus mandíbulas a una ramita. No nos parece tan cómodo, pero supongo que para ellas, pues, sí que lo es. Y bueno, las abejas son imprescindibles, todas ellas son imprescindibles en la polinización. Y la polinización es imprescindible para la vida en nuestro planeta y para que tengamos alimentos. Hay una frase que se le atribuye a Einstein que dice que si las abejas desaparecieran de la Tierra, al hombre le quedarían 4 años de vida. No sé muy bien si sería así exactamente, pero es cierto que sin las abejas lo pasaríamos mal. Y estamos empezando a pasarlo un poquito mal, porque hay un pequeño declive de las abejas que esperemos que no vaya más. A ver si podemos poner todos los medios para que no vaya más. Bueno, pues las abejas y las flores han evolucionado juntas y se necesitan. Por un lado, las abejas necesitan a las flores para alimentarse, pero las flores también necesitan a las abejas para poder reproducirse. Las flores no se pueden desplazar, no tienen patitas, con lo cual no pueden transmitir el polen de sus anteras, no lo pueden transmitir de una flor a otra flor. Necesitan un intermediario que pueda recoger ese polen y lo lleve al ovario de otra flor diferente. Entonces, para eso están las abejas. Y las flores se han inventado distintas estrategias para poder atraer a las abejas y que cumplan con esa función, la de la reproducción. Por ejemplo, nosotros no lo podemos ver, pero las abejas y otros insectos detectan la luz ultravioleta. Y resulta que muchas flores, la mayoría de las flores, están marcadas con unas marcas en luz ultravioleta que nosotros los humanos no podemos ver, que se llaman guías de néctar. Entonces, esos dibujos, esas guías de néctar, indican a las abejas y otros polinizadores exactamente dónde tienen que ir para conseguir su alimento.
y mientras consiguen su alimento, el néctar, se les queda pegado el polen al cuerpo. Recuerdo otra vez que el polen es la proteína de las abejas y es el alimento de las larvas, que necesitan proteínas para crecer. Un caso muy curioso dentro de la polinización de las abejas es el engaño sexual de las orquídeas. Hay una gran diversidad de orquídeas en el mundo y bueno, son unas plantas bastante listas, porque la mayoría de ellas no producen néctar. Entonces, supuestamente, no atraería a las abejas y otros himenópteros. Entonces lo tendría muy difícil para la polinización. Pero es que estas flores se han inventado unos diseños y unos olores muy similares a las hembras de algunas abejas. Entonces, ellas, luciendo esos colores, esos dibujos y esos olores, atraen a los machos, que intentan copular con ellas. Al intentar copular, sin querer, se llevan el polen adherido a su cuerpo. Se marchan de esa orquídea, ven a otra orquídea súper atractiva que les parece una hembra preciosa, van allí, intentan copular con ella y le transmiten el polen a la nueva orquídea. De esta forma, bueno, las abejas son engañadas y no consiguen nada a cambio realmente, pero las orquídeas sí logran ser polinizadas. Y bueno, la polinización es tan importante para nosotros y para el planeta que el 90% de las plantas con flor son polinizadas por algún animal, principalmente insectos y en su mayoría abejas. Hay otras polinizaciones que pueden ser por el viento, como en el caso, por ejemplo, de los pinos, que vemos ahí esas nubes de polen de vez en cuando, que es tan malo para los alérgicos. Pero bueno, en realidad la polinización por los insectos es como la más exacta y la más efectiva. Y luego el 75% de los cultivos mundiales se beneficia también de las abejas para su polinización. Sin abejas, por ejemplo, no podríamos comer ni, entre otras muchas cosas, ni cacao, ni vainilla, ni melón, ni calabaza, ni café, ni tomate, ni otras muchas frutas y verduras. Pero no solamente eso, sino que también intervienen en la producción de forraje para el ganado, para que los animales puedan comer. Un caso muy curioso es el de la vainilla, que cuando la descubrieron intentaron reproducirla fuera de donde la habían encontrado, en Veracruz, en México. La intentaron reproducir y en todos los casos fue imposible. No sabían por qué. Hasta que descubrieron que es que la vainilla era polinizada exclusivamente por una abejita local, una abeja melipona. Y en los otros sitios donde se intentaba reproducir, al no tener esa abeja local, no se podía hacer. Actualmente, ante el declive de las abejas, pues se están tomando otras medidas como la polinización manual, pero es prácticamente un trabajo de locos, intentar polinizar manualmente los cultivos. Se está también investigando con robots polinizadores, pero bueno, evidentemente no son tan efectivos como los polinizadores naturales. Incluso en algunos lugares como invernaderos, donde no pueden acceder los polinizadores naturales, lo que hacen es meter abejorros, el Bombus terrestris, que hemos visto antes, este con rayitas amarillas y negras y el culete blanco, pues estos se venden comercialmente, entonces los sueltan en los invernaderos para que puedan polinizar ahí dentro. Porque realmente sin la polinización natural de las abejas y otros insectos, pues sería muy, muy difícil la producción. Ahora os voy a mostrar un vídeo cedido por Raúl Office de una abeja en pleno proceso de polinización. La verdad es que es una maravilla verla. Y bueno, mientras ellas están recogiendo el néctar con su lengua, el polen se les queda pegado a su pelito. Quería decir que no el polen es siempre amarillo como lo conocemos, sino que el polen puede ser de muchos colores dependiendo de la planta de la que proceda. Puede ser amarillo, puede ser naranja, puede ser blanco, incluso puede ser negro en el caso del polen de las amapolas, o puede ser morado en el caso del polen de la viborera, por ejemplo.
Las abejas, como creo que sabéis, porque bueno, se está hablando bastante de ello últimamente, tienen un montón de amenazas actualmente. Están en declive y no es por una sola causa, sino por un cúmulo de causas que se están produciendo ahora mismo. Entre ellas, pues bueno, están perdiendo cada vez más hábitats, cada vez hay más ciudades, cada vez hay más carreteras, cada vez hay menos campos silvestres donde ellas puedan recolectar todo tipo de flores. La agricultura industrial cada vez es más extensiva, de modo que, por ejemplo, en un campo de almendros, las abejas en la época de floración del almendro tienen mucho que comer, pero es un tiempo muy corto, puesto que cuando el almendro deja de florecer no tienen más flores por ahí silvestres, porque normalmente la agricultura industrial se dedica a ciertos cultivos eliminando todas las demás plantas. Entonces, pues sí, en la época de los almendros tienen mucho alimento, pero cuando se acaba no tienen nada. Entonces, eso también las está perjudicando claramente. Por supuestísimo, el mal uso de los productos fitosanitarios y los productos químicos que las hace mucho daño de distintas maneras. En parte el cambio climático también las afecta con la subida de las temperaturas. Bueno, es como que las flores florecen, pero tienen una floración tan corta que enseguida se mueren y las abejas no tienen recursos para seguir comiendo y mantenerse a lo largo de su vida, sea más corta, sea más larga. Las nuevas especies invasoras que están entrando, como por ejemplo pues la avispa velutina, que afortunadamente de momento no ha llegado a Madrid, pero en otras partes de España está haciendo bastante daño. En realidad las abejas están bastante acostumbradas, nuestras abejas, al avispón europeo, porque toda la vida han convivido con él y bueno, pues puede acabar con unas pocas de una colmena, pero no hace tanto daño como una especie invasora para la que no están realmente preparadas. Luego hay un montón de enfermedades también que afectan a las abejas, como por ejemplo la varroa, que es un pequeño ácaro parecido a una garrapata, que se le engancha a las abejas y bueno, les produce un montón de malformaciones y un montón de problemas. Y luego está lo que han llamado el síndrome de colapso de colmenas, que hace unos años, pues bueno, de repente empezaron a aparecer colmenas enteras muertas y no sabían muy bien por qué era. Y se cree que es, bueno, pues también por un conjunto de causas, desde las enfermedades a los productos fitosanitarios y demás. ¿Y qué podemos hacer nosotros por las abejas? Pues bueno, podemos aportar nuestro pequeño granito de arena para ayudarlas. Si podemos, es muy importante plantar flores, pero que sean flores locales, no plantar flores exóticas, porque seguramente nuestras abejas no estén preparadas para coger el néctar de esas flores, a lo mejor porque tienen la corola muy larga y nuestras abejitas tienen una lengua que no llega a ese néctar. Lo mejor es plantar las flores locales a las que nuestras abejas están acostumbradas. También es importante intentar que la floración sea tener distintas plantas que florezcan a lo largo de toda la temporada, a lo mejor desde principios de primavera hasta finales de otoño. Por ejemplo, el más tempranero puede ser el níspero y lo más tardío puede ser la hiedra. Por eso le digo a la gente que no pode la hiedra antes de finales de otoño, porque esas flores son un recurso muy importante para las abejas en un momento en que quedan muy poquitas flores. Pues plantando esto, plantando plantitas y flores, es una buena forma de ayudarlas y que anden cerca nuestro y nos polinicen. Luego también poner un hotel de insectos, simplemente con unas cañitas huecas, una madera perforada, que tengan ahí unos agujeritos donde puedan ellas hacer su nido. Es también un buen recurso. Y sobre todo, muy importante, intentar no aplicar productos químicos a las plantas que tenemos en el jardín o en la terraza. Hay otras muchas soluciones para combatirlos, por ejemplo, el jabón potásico o aceites naturales como el aceite de NEM. Eso, bueno, no es tan efectivo y tan rápido como los productos químicos, pero a la larga, siendo muy constantes, es igual de efectivo y mucho más beneficioso. Y no nos olvidemos tampoco del control biológico,
porque hay un montón de animales que se comen a las supuestas plagas de nuestros jardines y macetas, como por ejemplo los pulgones. Las mariquitas, sin ir más lejos, son súper efectivas tanto en su etapa de larva como en su etapa de adulta para devorar pulgones, mosca blanca y otras plagas. De hecho, incluso se venden mariquitas, larvas de mariquitas, por internet para soltarlas en el jardín y que ellas mismas emprendan la lucha biológica y acaben con los pulgones. También, por ejemplo, las crisopas, que son unos animalitos, unos neurópteros chiquititos con unas alas muy grandes y transparentes, pues sus larvas también son buenísimas devoradoras de pulgón y de otras plagas, y creo que también se venden por internet. Así que bueno, y sobre todo no matando a las abejas, eso es muy importante, perdiéndoles un poquito el miedo. Las abejas, solamente las hembras de las abejas tienen aguijón. En las abejas melíferas tienen un aguijón curvo que cuando nos pican se les queda clavado en nuestra piel, ellas no lo pueden sacar y se mueren. Así que una abeja melífera no va a venir a picarnos así como así porque ella sabe que se va a morir. Simplemente lo hará si sabe que está en peligro su vida, la colmena o la vida de su reina, que es lo más importante. Si no, nunca nos va a picar, no está interesada en nosotros. Y las abejas solitarias mucho menos, porque ellas están solas y su vida depende de ellas mismas. Las abejas solitarias tienen un aguijón recto, ellas no lo pierden cuando nos pican, pero es muy, muy, muy difícil que una abejita solitaria nos pique. Incluso un abejorro o la Psilocopa violácea, esa tan grande que hemos visto, hace mucho ruido, es muy grande, puede asustarnos, pero son muy inofensivos. Así que bueno, no me ha dado tiempo a contar a lo mejor muchas más cosas de las que quería, pero bueno, así resumidamente espero que os haya gustado el mundo de las abejas y que bueno, pues haya aportado algo interesante por lo menos. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay alguna pregunta. Bueno. Muchas gracias, María. Perdona los problemas técnicos. Nada, es inevitable. No sabemos qué ha pasado, pero bueno, se ha solucionado. A ver, tenemos alguna pregunta. Por ejemplo, he visto antes de Belén García que dice, bueno, te dicen que los vídeos son muy bonitos, muy chulos. El vídeo de la excavación, dice Raúl León, y Belén dice que las fotos que pones son preciosas. Las haces tú, ¿verdad? Algunas fotos, la mayoría de fotos las he hecho yo. Y el vídeo de la polinización es de Raúl Office, de Raúl León, que se lo agradezco un montón que lo haya cedido. Y Belén te pregunta que cuántos kilómetros más o menos se alejan las abejas de la colmena para buscar el alimento. Una abeja se aleja como máximo 2 kilómetros de la colmena. Si se alejase más, seguramente le sería difícil tener energía para volver de nuevo a ella. Y también, comenta que habría que dejar de llamar malas hierbas a las flores y plantas silvestres y no desbrozar muchas zonas ajardinadas en las ciudades. Exacto, totalmente de acuerdo. O por lo menos esperar a que termine la floración para desbrozar esas zonas, porque muchas veces tienden a hacerlo, en muchas zonas tienden a hacerlo justo en primavera cuando está a tope la floración y cuando más lo necesitan esas abejitas. Y sí, las malas hierbas en realidad no son malas hierbas, son flores silvestres que ofrecen una variedad de alimento a las abejas. De hecho, una abeja, cuanto mayor sea la diversidad de polen y de néctar del que se alimenta, más sana será. Igual que las personas, creo. También pregunta Belén si hay algún remedio para la varroa. Para la varroa sí, hay varios remedios. Uno de ellos, el más natural, es el... no sé cómo se llama, aceite de tomillo, me parece, que repele un poco a estos ácaros. Y de hecho, creo que en la Comunidad de Madrid, por lo menos, se obliga a realizar un tratamiento contra la varroa. Preventivo. Preventivo, exactamente. Muy bien. Bueno, a ver si se anima alguien más a preguntar porque, bueno, pues te felicitan. Raúl dice que qué cantidad de conocimientos, que no le dejas de sorprender. Y te felicitan y a ver si esto se me actualiza.
Bueno, mientras aprovecho para contaros un Sí, poquito que no os he contado, por ejemplo, de la reina, que con todo esto de los problemas técnicos se me ha ido. La reina es muy curioso porque cuando la reina nace, bueno, ya nace como adulta, a los pocos días de nacer, ella sale de la colmena y hace lo que se llama el vuelo nupcial. Entonces, eso suele ser como por estas fechas, como por mayo. Entonces, por estas fechas hay nubes de zánganos, que son los machos, que están volando, revoloteando por zonas donde saben que hay reinas vírgenes. Entonces, los zánganos tienen esos ojos tan grandes porque tienen que encontrar a la reina en vuelo para copular con ella. Ella copula, bueno, todos los zánganos que la alcanzan intentan copular con ella, los que lo consiguen se mueren, y la reina tiene en su interior una bolsa que se llama espermateca. Ahí almacena el esperma de los zánganos que han copulado con ella y cuando la tiene llena se mete en la colmena y normalmente ya no vuelve a salir de la colmena. Entonces empieza a poner los huevos y ella puede diferenciar de poner huevos de obreras, que son huevos fecundados, de huevos de zánganos, que son huevos sin fecundar, que nacen por partenogénesis. ¿Cómo lo hacen? Las celdas de los zánganos, como hemos dicho que los zánganos eran un poquito más grandes, las celdas son un poquito más grandes y las celdas de las obreras son un poquito más pequeñas. Entonces, cuando la reina mete el abdomen en una celda de zángano, no pasa nada, pone el huevo y ya está, sin fecundar. Pero cuando lo mete en una celda de obrera, al ser esta celda un poquito más pequeña, se le presiona el abdomen a la reina y hace que suelte, que salga una gotita de semen, con lo cual ese huevo sale fecundado. Y ella, en función de las necesidades, elige si tiene que poner huevos de zánganos o huevos de obrera. La curiosidad. Y la reina tiene un aguijón recto porque en el momento de nacer reinas, si nacen dos reinas a la vez, se produce un combate entre reinas del que solo puede haber una ganadora porque en cada colmena hay una sola reina. Entonces, una reina mata a otra para quedarse ella con la colmena, con el reinado. Y entonces la reina podría picar a más, ¿no? Porque no es como las otras, no muere. No muere, tiene el aguijón recto, no muere, pero simplemente solamente utiliza el aguijón para matar a la reina o para matar a las futuras reinas que todavía no han nacido. Se acerca porque las celdas, los nidos de las reinas son un poquito más grandes. Entonces la primera reina en nacer va a los nidos de las demás futuras reinas y les clava el aguijón para matarlas. Parece un poco cruel, pero bueno, es que en la colmena las abejas se comportan como una unidad, como un cerebro. No importa cada individuo, sino lo que importa es la supervivencia de la colmena. Y si tienen que morir X individuos, pues mueren X individuos. Por ejemplo, a mucha gente le parece cruel que se expulse a los zánganos en otoño para que se mueran de hambre y de frío, pobrecitos. Pero claro, realmente a la colmena no le interesa tener a los zánganos que comen mucho y trabajan muy poco. No podrían sobrevivir al invierno. Entonces, pues tienen que ser expulsados de la colmena. Y luego en primavera la reina pone los huevos para que sean zánganos. Cuando los Efectivamente. necesitan. Efectivamente. Es que Así son de listas. inteligentes, ¿eh? Son muy, muy listas. Bueno, y se han hecho descubrimientos también sobre la inteligencia de los abejorros, que son capaces de mover una pelota para encestarla en un agujerito, de diferenciar cuál de los balones está más cerca del agujero y empujar ese. Incluso hay abejorros que aprenden simplemente con ver a un congénere suyo haciéndolo. Bueno, hay un montón de cosas, porque no me da tiempo. Creo que no hay más preguntas. Te quería preguntar yo, ahora que estamos hablando de esto. Bueno, hay muchas abejas solitarias que no son, ¿cómo se dice? No son sociales. Algunas sí. Algunas sí. Hay algunas abejas silvestres son sociales y sobre todo la familia Apidae, o sea, los bombus y las abejas melíferas son sociales. Los bombus, de hecho, hacen su nido en agujeros ya preexistentes, de ratoncillos o lo que sea. Bueno, cuando la reina sale de la hibernación, primavera, lo primero que hace es alimentarse y hace su nido en un agujero bajo tierra preexistente ya, ellas no lo excavan. Entonces ahí construye una especie de habitacioncita donde va a almacenar polen y otra habitacioncita donde va a almacenar néctar en una especie de ánfora de cera. Y ahí, cuando tenga ya suficiente almacenado, se va a dedicar a poner los huevos. Y la mamá abejorro va a estar incubando los huevos.
sin levantarse de ellos, calentándolos a una temperatura de 30 grados. Bien. Solamente los abandona para ir a comer el néctar que tiene al lado o, si le falta, para ir a buscar néctar. Entonces está ahí incubándolos hasta que nacen las primeras obreras. Y ya cuando nacen las primeras obreras, son ellas las que se van a encargar de ir a recolectar el polen y el néctar, y la reina se va a quedar en la colmena poniendo huevos e incubándolos. Después, a final de temporada, nacerán los zánganos y las futuras reinas. Las obreras irán muriendo y las únicas que sobrevivirán serán las obreras y los zánganos. Los machos, cuando hayan copulado, morirán y las futuras obreras buscarán un sitio para hacer su nido y ahí hibernarán hasta la primavera siguiente. De todas formas, los abejorros son de las abejas que mejor resisten el frío. Tienen ahí tanto pelito y demás y el calor muy extremo no les viene muy bien. Pero también los abejorros son unos polinizadores excelentes. De hecho, por eso se utilizan en invernaderos, se compran en cajitas y se les sueltan en los invernaderos para polinizar. Y en el tomate creo que son súper efectivos. Sí, yo el otro día los estuve viendo por la vibración esa que hacen, que parece... Empiezan a mover las alas y también lo que hacen es robo de polen, robo de néctar, perdón. En algunas flores a las que no pueden acceder bien con la trompita, hacen un agujerito por fuera y le roban el néctar. Bueno. Así que todo un mundo. Estas son las más sociales. Luego, dentro de las abejas silvestres, hay algunas que también son bastante sociales, pero en su inmensa mayoría son abejitas solitarias. Puede ser que muchas hagan los nidos como en colonias, ¿sabes? Unos muy cerquita de otros y demás. Nidos en el suelo, sobre todo, o en los hoteles de insectos. Pero básicamente ellas viven solitas. Son independientes. Como nosotros, como una comunidad de vecinos, pero no se juntan mucho. Exacto. Y otra cosa de eso que a mí me parece muy curiosa. Las abejas solitarias, las hembras son las que cuidan a sus crías y los machos, o sea, porque me ha explicado, cuando vayas a buscar insectos, ¿no? En las flores, hay veces que se están dando un festín los machos, pero es para ellos, o sea, claro, cuéntaselo. Claro. Los machos se alimentan solamente a ellos mismos. Las hembras son las encargadas de recoger el polen y llevarlo al nido porque va a ser el alimento de las larvas. Pues no sé, para cualquier animal prácticamente, para cualquier cría de animal, las proteínas es lo más importante para su crecimiento, incluso para los humanos. Por ejemplo, las avispas, cuando vemos que a finales de verano vienen a robarnos la carne en las barbacoas y demás, eso es porque tienen larvas. Entonces necesitan la proteína de la carne que nos roban, o ellas también cazan otros insectos para dársela a las larvas. Las abejas, ¿cómo obtienen la proteína? A través del polen, que es la proteína de ellas. Qué curioso. Y bueno, también nos lo comemos nosotros a veces ese polen que tiene muchas propiedades. Bueno, dicen que todo lo que pasa por la boca de las abejas melíferas es medicinal, desde el polen, la jalea real, el propóleo, que lo obtienen de las resinas de los árboles, y es antibiótico, antiinflamatorio, la miel. Dicen que también el veneno de abeja... A mí no me ha picado nunca una abeja en mi vida. A mí tampoco avispas, sí. A mí una avispa, creo, pero... Y muchas veces se confunde la picadura de avispa con la de abeja, por eso se le tiene tanto miedo a las abejas. Pero realmente, si tú no las molestas, las abejas no van a ir a por ti porque no están interesadas en picarte y morir. Y las solitarias no están interesadas en picarte y no poder poner los huevos ni tener una nueva generación. Ya tienen bastante. Ya tienen bastante tarea con y con encontrar flores. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Todos te felicitan. Muchas gracias. Muchas gracias. Y os recordamos que podéis hacer una evaluación del webinar. Ahí tenéis el enlace puesto aquí en el canal de YouTube, que os enlaza a nuestro blog. Y más cosas. Una cosa, mañana es el Día de las Abejas, pero nosotros también vamos a celebrar el Día de la Biodiversidad, que es el 24, lo celebramos este fin de semana. Así que invitamos a todo el mundo que venga, que tenemos muchas actividades para todo tipo de edades. Y por acercarse y participar aquí también les vamos a regalar una plantita con flor para que ayuden a los polinizadores. Y creo que nada más, que muchas gracias María por muchas gracias acompañarnos hoy. Encantada de estar aquí. Problemas técnicos, pero bueno, eso es
Imprevisible. Y No pasa nada, nada. gracias a todos por estar ahí y nos vemos pronto. Pues muchas gracias y espero que hayáis aprendido cositas de las abejas y que cambie un poco vuestra visión sobre estos animalitos tan importantes. Seguro que sí. Muchas gracias.